¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertos recuerdos no desaparecen, solo se esconden? ¿Por qué, en medio del silencio cotidiano, resurge una voz infantil que no reconoces como tuya, pero que te estremece como si llevara siglos gritando dentro de ti? Hay algo que no te han contado, algo que la razón adulta ha preferido enterrar. Y si te dijera que la infancia no se ha ido, que no murió, que jamás lo hizo, y que hoy está más viva que nunca, dormida en las profundidades del inconsciente, esperando el momento exacto para despertar. Nos han hecho creer que crecer es olvidar, que madurar es sepultar, que la lógica y el control son los pilares de una mente sana. Pero esa es una mentira cuidadosamente construida. Lo que llamamos adultez no es más que una máscara frágil, una capa delgada que apenas cubre los restos ardientes de deseos, miedos y heridas que nunca cicatrizaron. ¿Qué pasaría si esa máscara se rompiera? ¿Qué fragmentos de ti saldrían arrastrándose desde el sótano oscuro de tu mente, reclamando lo que les pertenece? Freud lo advirtió: nada está perdido en el inconsciente. Todo lo que alguna vez fuiste, todo lo que alguna vez sentiste, sigue allí, latiendo, observando, esperando. La infancia no es un recuerdo, es una presencia. Y como toda presencia reprimida, tiene un precio. ¿Alguna vez has sentido que reaccionas de forma desproporcionada, sin entender por qué? ¿Has amado con una intensidad que te asusta, o temido cosas que tu razón no puede explicar? Tal vez no eras tú. Tal vez era esa otra parte, la que finge dormir. No estás roto, solo estás dividido. Dentro de ti vive un niño que nunca terminó de hablar, cuyas palabras fueron silenciadas por la autoridad, por el deber, por el miedo. Y ese niño no olvida, no perdona, no desaparece, solo cambia de forma, se disfraza de ansiedad, se esconde detrás del perfeccionismo, se burla desde tus impulsos más irracionales. Si ignoras esto, perderás la oportunidad de entenderte. Si lo enfrentas, verás que cada síntoma es un mensaje, cada bloqueo una llave, cada lágrima un recuerdo sagrado. Pero cuidado, no es un camino sin retorno. Lo que descubrirás aquí puede incomodarte, puede volverte a confrontar con lo que pensabas haber superado. No te daré respuestas rápidas, solo preguntas que arderán, porque hay algo que quiere despertar, algo que has sentido en sueños, en miradas fugaces, en esos momentos en que la lógica se derrumba. Y si te atreves a quedarte hasta el final, quizá por fin entiendas que la infancia no terminó, solo estaba dormida en ti. Y si lo que llamas madurez no es más que una sofisticada forma de negación, hay una verdad que nadie se atreve a pronunciar. No crecemos, solo aprendemos a disimular mejor, a domesticar los gritos internos, a encerrar en jaulas simbólicas esos fragmentos de infancia que aún respiran, aún sangran, aún preguntan, porque el niño que fuiste nunca dejó de existir. Sigue allí, oculto detrás de tu voz profesional, en los gestos automáticos con los que te relacionas, en los silencios incómodos que evitas mirar. No está muerto, está dormido, y en sus sueños tú eres el protagonista que olvidó su papel. En cada decisión apresurada, en cada patrón que repites sin entender por qué, en cada vínculo que te lastima, y sin embargo no puedes soltar, hay rastros de ese niño. Un niño que tal vez no fue escuchado, no fue amado como necesitaba, no fue protegido cuando más lo requería, y ahora te habla, no con palabras, sino con síntomas, con insomnios inexplicables, con angustias silenciosas, con vacíos que ni el éxito ni el amor logran llenar. ¿Qué parte de ti está tratando de despertar? ¿Qué parte de ti sigue detenida en una escena antigua que jamás terminó? El inconsciente no olvida, solo aguarda, y en su espera construye laberintos que confunden
espejos que distorsionan, disfraces que repiten los traumas bajo nuevas máscaras. ¿Cuántas veces has reaccionado con una intensidad que te sorprendió a ti mismo? ¿Cuántas veces tu cuerpo habló lo que tu mente se negó a decir? El retorno de lo reprimido no llega como un susurro amable, sino como un eco salvaje que atraviesa la lógica. Y cuando llega, no pide permiso, interrumpe, confronta, desarma. Porque todo lo que no se elaboró con conciencia regresará con fuerza bruta. Pero hay algo más peligroso que reprimir: acostumbrarse, volverse hábil en ignorar, convertirse en maestro del control emocional a costa de un abandono interno. Y si el equilibrio que crees tener no es más que un pacto con tu propia sombra, una tregua con lo que fuiste bajo la condición de no recordar. Freud sabía: el precio del olvido es alto y siempre se paga en la moneda del deseo. El deseo que se desborda sin aviso, que escoge objetos imposibles, que busca en otros lo que perdiste en ti. Todo impulso descontrolado es una carta sin leer. Cada sabotaje interno, un grito disfrazado. ¿Quién te enseñó a tener miedo de ti mismo? ¿Quién te convenció de que crecer era dejar de sentir? Tal vez por eso nos sentimos tan vacíos en medio del éxito, tan solos en compañía, tan perdidos con la vida organizada. Porque la organización sin alma es solo repetición. Y el alma sigue esperando el momento en que la escuchen por primera vez. En algún lugar de tu inconsciente aún existe el olor de esa habitación, el eco de aquella frase que nunca se te dijo, el abrazo que no llegó. No es nostalgia, es herida abierta. Y las heridas abiertas no cierran con tiempo, cierran con verdad. Pero para eso hay que descender. Hay que tener el coraje de mirar adentro, más allá del relato que te cuentas, más allá del personaje que construiste para sobrevivir. ¿Estás dispuesto a escuchar lo que hay debajo del silencio? Porque el inconsciente no solo guarda traumas, también guarda memorias sagradas, versiones tuyas que aún saben jugar, imaginar, amar sin cálculo. El niño interior no solo es dolor, también es posibilidad. Pero no puedes acceder a esa posibilidad si no cruzas antes la oscuridad que la protege. ¿Qué estás evitando sentir? ¿Qué parte de ti has dejado morir para adaptarte? Y lo más importante, ¿cuánto de tu presente no es realmente tuyo? Este no es un viaje racional. No se trata de entender, sino de recordar. Recordar no con la mente, sino con el cuerpo, con la piel que aún tiembla ante ciertos sonidos, con el corazón que se acelera sin causa aparente, con los ojos que se nublan cuando algo viejo resuena en lo nuevo. Esa es la puerta. Lo emocional no miente. Lo emocional es el lenguaje primario del niño que fuiste. Y si no lo escuchas, vivirás en repetición eterna. La repetición es la venganza del inconsciente. Lo que no sanas se repite, lo que niegas se proyecta, lo que callas se somatiza. Pero aún así preferimos mirar hacia afuera, buscar culpables, encontrar explicaciones, crear narrativas que nos absuelvan, porque mirar adentro duele. Duele aceptar que llevamos toda una vida corriendo en círculos, huyendo de una verdad que ya sabíamos. No estamos perdidos, solo estamos atrapados en un ciclo que empieza con la infancia y nunca terminó. ¿Y si la cura no estuviera en avanzar, sino en regresar? Regresar no con culpa, sino con ternura, no con juicio, sino con compasión. Mirar al niño que fuimos y decirle: yo también te escucho. Porque hasta que eso no ocurra, ninguna conquista será suficiente, ningún amor bastará, ningún reconocimiento calmará lo que dentro sigue esperando. Freud no hablaba solo de trauma, hablaba de retorno, de reconciliación, de memoria viva, y es allí donde comienza la transformación, no en lo que adquieres, sino en lo que resignificas.
no en lo que cambias, ni por fuera, sino en lo que reencuentras por dentro. Este no es un video que vas a mirar, es un espejo que va a devolverte partes tuyas que creías perdidas. No se trata de terapia, se trata de verdad. Y la verdad no se impone, se revela lentamente como una herida que se deja tocar por primera vez sin miedo. Sientes que algo dentro se ha movido, ¿verdad? Es porque la infancia no está muerta, solo duerme. Y al escuchar estas palabras, ha comenzado a girarse en su lecho psíquico. Ha comenzado a despertar. Y tú ya no serás el mismo. A veces los síntomas no son el problema, son el mapa. Cada obsesión, cada vacío, cada impulso que no comprendes, no está allí para sabotearte, sino para señalar el camino de regreso a ti, regreso al origen. Pero hemos sido entrenados para luchar contra lo que sentimos, como si el sufrimiento fuera un enemigo y no una brújula. ¿Qué pasaría si comenzaras a escuchar tu ansiedad como quien escucha una historia antigua que busca ser contada? Y si detrás de cada miedo lo que existe es una memoria congelada que desea ser liberada. El adulto funcional que crees ser no es más que una cáscara protectora, un personaje que diseñaste para sobrevivir al abandono, al rechazo, al caos. Pero el alma no olvida la verdad. Sabe perfectamente cuándo dejaste de confiar. Sabe el momento exacto en que elegiste callar para no perder el amor de alguien. Y ese instante, aparentemente olvidado, es el que hoy define casi todas tus elecciones. ¿Hasta cuándo seguirás viviendo desde esa herida primaria? Hay un lugar dentro de ti donde aún tiemblas. Un rincón oscuro, sellado, donde encerraste tu vulnerabilidad más sagrada. No entras allí desde hace años. Y sin embargo, todo lo que haces gira en torno a proteger esa puerta. Tus relaciones, tu trabajo, tu manera de amar, incluso tus sueños, todos están diseñados para mantener esa parte intacta, intocada. Pero esa parte no quiere protección. Quiere ser liberada. Quiere llorar lo que nunca se le permitió. Gritar lo que tuvo que callar, amar sin miedo a ser abandonada otra vez. ¿Cuántas veces te has preguntado por qué repites vínculos que te lastiman? ¿Por qué vuelves a lugares donde sabes que dolerá? Tal vez porque el inconsciente no busca placer, busca coherencia. Y si creciste en el dolor te resulta familiar, seguro, conocido. No porque lo disfrutes, sino porque allí te formaste, allí naciste emocionalmente. El trauma no se mide por el evento, sino por la interpretación interna, y esa interpretación sigue viva, moldeando tu presente sin que lo notes. No eres libre, no mientras huyas de tu historia, no mientras rechaces al niño que todavía tiembla dentro de ti. Esa rigidez que muestras, esa necesidad de control, esa perfección que tanto te enorgullece, no es fortaleza, es miedo sofisticado, miedo de perder el orden, miedo de desbordarte, miedo de que ese niño herido se apodere de tu vida y destruya todo lo que construiste. Pero lo que no entiendes es que ese niño no quiere destruirte, quiere completarte, integrarte, devolverte a ti mismo. Hay cosas que solo el inconsciente sabe. Recuerdos que no tienen palabras, pero tienen cuerpo, tienen forma de insomnio, de adicciones, de vacío existencial. Cuando Freud hablaba del retorno de lo reprimido, hablaba de estas manifestaciones. De los fantasmas que regresan en forma de síntomas, de los susurros que interrumpen el pensamiento lógico, de los actos fallidos que revelan más que 1000 confesiones. Y si cada uno de esos errores fuera una pista, una rendija en la armadura, observa tus contradicciones. Mírate de cerca esa parte tuya que dice «estoy bien», mientras algo se desmorona por dentro, esa sonrisa automática que aparece justo antes de la lágrima que no sale, esa racionalidad brillante que usas para no sentir.
Todo eso también habla. También es mensaje, también es infancia dormida que aún respira. Porque el lenguaje del inconsciente es simbólico, y tú estás lleno de símbolos que suplica ser descifrados. No basta con entenderlo intelectualmente. Puedes leer 1000 libros, escuchar 1000 teorías, repetir frases sabias, pero si no tocas la herida, si no atraviesas la emoción cruda, seguirás estancado en la superficie. No hay atajos, no hay iluminación sin descenso. Para que algo despierte, primero tiene que doler, porque el dolor es la grieta por donde entra la luz, y solo quien se atreve a mirar esa grieta desde adentro encuentra lo que tanto buscaba afuera. Vez no estés deprimido, solo estés desconectado. Tal vez no seas ansioso, solo estés lleno de voces internas que jamás fueron escuchadas. Tal vez no estás roto, solo estés fragmentado, separado de ti mismo por capas y capas de narrativas, prestadas, mandatos familiares, exigencias sociales, ideales imposibles. ¿Y si el mayor acto de sanación fuera simplemente desobedecer? Dejar de intentar ser lo que te pidieron y comenzar a recuperar lo que realmente eres. No necesitas arreglarte, necesitas recordarte, volver a tu centro, a ese punto cero donde aún no eras personaje, aún no eras expectativa, aún no habías aprendido a negarte. Allí donde el amor era libre, el juego era verdadero y el dolor no era sinónimo de vergüenza. Allí vive tu niño, y ese niño aún canta, aún sueña, aún cree, pero necesita que lo escuches, que lo abraces, que lo valides como nunca lo hicieron. Porque nadie puede avanzar mientras tenga una parte de sí misma atrapada en el pasado. Sientes el nudo en la garganta. Lo sé. No estás solo. Muchos lo sienten y no saben por qué. Creen que es estrés, que es cansancio, que es parte de la vida adulta. Pero no, es una verdad que quiere salir. Una emoción que fue contenida tanto tiempo que ahora golpea desde dentro. No tengas miedo, no la reprimas, no la analices, solo siéntela. Permítete sentir sin explicaciones, porque en ese acto simple comienza la verdadera transformación. Tu infancia no se fue, se quedó en los rincones donde dejaste de mirarte, en los momentos en que fingiste estar bien, en las veces que priorizaste a los demás para no ser abandonado. Pero está allí, esperando, firme, leal, dormida, sí, pero viva. Y en el momento menos esperado, cuando una palabra, un sonido o una mirada abren una grieta, se asoma de nuevo. No para vengarse, no para castigarte, sino para rescatarte. Este no es un camino hacia el pasado. Es un descenso hacia el origen, hacia esa raíz emocional donde todo comenzó y desde donde todo puede ser reescrito. Pero solo si tienes el coraje de mirar sin filtros, de sentir sin defensas, de recordar sin culpa, porque la infancia no es solo un recuerdo, es una presencia viva, palpitante, que aún moldea tu forma de amar, de perder, de esperar. Vas a seguir fingiendo que no la escuchas. Todo en ti está conectado. Tu forma de trabajar, tu dificultad para descansar, tu necesidad de demostrar, tu incapacidad para poner límites, todo eso no es azar, es eco, es repetición, es mensaje. Y cada uno de esos mensajes forma parte de un mapa que te lleva al centro de ti. No te distraigas, no mires afuera. Cada respuesta que anhelas está dentro y empieza a revelarse justo cuando decides dejar de huir. Hay un momento en que ya no puedes seguir fingiendo, en que el cuerpo se convierte en un campo de batalla y los silencios comienzan a gritar. Allí, donde el cansancio no se debe al esfuerzo físico, sino al peso invisible de lo no dicho, lo no llorado, lo no comprendido. Freud no se equivocó cuando afirmó que lo que no se expresa con palabras se expresa con dolor.
dolor que viaja por el cuerpo, se disfraza de enfermedad, de angustia, de ira contenida. ¿Cuántas veces has somatizado lo que tu boca no se atrevió a pronunciar? Y es que el inconsciente no tiene tiempo. Allí el pasado no está detrás, está dentro. Una escena de tu infancia puede estar ocurriendo ahora mismo, cada vez que sientes que no eres suficiente, cada vez que temes ser abandonado, cada vez que te esfuerzas por complacer para ser amado. El niño que fuiste no recuerda el calendario, solo recuerda la emoción, y esa emoción aún vive en ti, oculta, censurada, esperando. ¿Cuánto tiempo más vas a seguir alejándote de ti mismo? No necesitas una nueva versión de ti, necesitas la original. Aquella que existía antes del miedo, antes de los mandatos, antes del deber ser. Esa versión que aún sabe llorar sin vergüenza, jugar sin propósito, amar sin condiciones. Pero para recuperarla hay que romper el contrato con el trauma, renunciar a la identidad que construiste para sobrevivir. Y eso duele, porque esa identidad también te dio pertenencia, reconocimiento, estructura. ¿Cómo soltar lo que te salvó, aunque ya no te sirva? Porque sí, creciste, pero tal vez no maduraste. Tal vez solo te adaptaste. Te hiciste fuerte donde había que ser blando, rápido donde había que quedarse, lógico donde había que sentir. ¿Y si la verdadera madurez no fuera un acto de fortaleza, sino de entrega? ¿Y si madurar fuera volver a tocar lo que duele sin defenderse? Porque solo quien se permite romperse puede reconstruirse desde un lugar más real. Freud hablaba del retorno, no como castigo, sino como oportunidad. El síntoma, lejos de ser un enemigo, es una llamada del alma, una señal de que hay algo pendiente, algo no cerrado, algo que exige ser mirado. El inconsciente, con toda su brutal belleza, no quiere destruirte, quiere completarte. Quiere mostrarte las partes olvidadas de ti que aún tienen algo que decir, pero no lo harán con sutileza. Lo harán con intensidad, porque sólo así se rompen las máscaras que llevas años sosteniendo. Y si lo que llamas crisis es en realidad un parto, un intento del alma por emerger a la superficie, los antiguos sabían, toda transformación verdadera exige atravesar el umbral del caos, desorganizarse para renacer, morir simbólicamente para poder vivir con autenticidad. Tal vez por eso sientes que estás en el borde, que algo se desmorona en ti. No lo veas como el fin, es el principio de una nueva conciencia, porque no viniste a repetir la historia, viniste a trascenderla. No viniste a arrastrar la herencia emocional de tus padres, sino a resignificarla, a cortar el hilo invisible que te ata al sufrimiento aprendido, a cambiar el destino desde adentro, pero no puedes hacerlo desde la superficie. Tienes que sumergirte, volver, recordar, no con nostalgia, sino con valentía, no con idealización, sino con verdad. Porque solo desde la verdad nace la libertad. Tu niño interior aún espera ser reconocido, no como un recuerdo, sino como una parte viva de ti. Cada vez que lo ignoras, algo en ti se apaga, se endurece, se desvincula, pero cada vez que lo miras con ternura, algo vuelve a latir, a respirar, a confiar. Esa es la reconciliación que cambia el curso de toda una vida, la que no necesita palabras, solo presencia, la que no busca explicaciones, solo conexión, porque el alma no se cura con teoría, se cura con vínculo. Te atreves a dejar de huir, a dejar de interpretar y comenzar a sentir. Porque mientras sigas interpretando la vida desde la mente adulta que aprendió a sobrevivir, seguirás alejado del núcleo donde habita tu esencia. No hay fórmulas, no hay técnicas, solo un acto radical de sinceridad emocional. Un volver a
ti, a tu voz original, a tu sensibilidad, a tu dolor no resuelto, y allí, justo allí, comienza la transformación. Tal vez no necesitas respuestas. Tal vez lo que necesitas es una experiencia emocional que te devuelva el contacto con tu propia historia, que haga temblar las certezas que ya no te sirven, que disuelva las defensas que te impiden sentir, porque en ese temblor, en esa grieta que se abre, es donde algo nuevo puede emerger, no desde el esfuerzo, sino desde la verdad, una verdad que no se dice, se encarna. Lo que se reprime siempre busca retorno. Lo que se oculta se manifiesta de otras formas. No estás mal, estás interrumpido, no estás roto, estás fragmentado, y cada fragmento espera ser tocado con amor, con compasión, con la fuerza suficiente para no volver a fragmentarte al mirarlo, porque ahora tienes lo que no tenías entonces, conciencia. Y esa conciencia es la llave. Quizás por eso estás aquí. No por casualidad, no por entretenimiento, sino porque algo en ti decidió, sin saberlo, comenzar el viaje de regreso. Regreso a la emoción original, a la memoria que aún pulsa, a la herida que aún busca sentido. Este video no vino a darte respuestas, vino a devolverte a ti. No al tú que otros esperan, sino al tú que quedó esperando dentro de ti. La infancia no está muerta, solo duerme. Y cada palabra que has escuchado hasta ahora ha sido un susurro en su oído, un llamado suave pero insistente a despertar. Y cuando despierte, no volverás a mirar tu vida con los mismos ojos, porque ya no serás solo un adulto funcional, serás un ser íntegro, un alma recordada, un humano reconciliado. Cuando el silencio vuelve a ocupar su lugar, algo dentro de ti ya no es el mismo. No es una idea lo que te transforma, es una sensación, una brisa apenas perceptible que atraviesa la piel psíquica y deja marcas que no se borran. Porque hay palabras que no se escuchan con los oídos, sino con la memoria emocional. Y si llegaste hasta aquí, no fue por azar, fue porque en algún rincón secreto de tu alma, algo decidió despertar. ¿Lo sentiste? No fue una historia, fue un espejo que no muestra tu rostro actual, sino el reflejo de aquel que olvidaste mirar. Y ahora, mientras las últimas frases resuenan, lo sabes, no es que la infancia haya quedado atrás, es que estuvo esperando todo este tiempo por alguien que se atreviera a recordarla sin miedo, alguien que la sostuviera, no como víctima, sino como verdad. No busques entenderlo todo ahora. La comprensión racional es solo la superficie. Lo que ha sido tocado seguirá revelándose en sueños, en gestos, en lágrimas que vendrán sin explicación, porque ese es el don del inconsciente. No impone respuestas, planta semillas, y esas semillas, incluso en la oscuridad, saben crecer, saben encontrar la luz, saben el camino de regreso a lo esencial. A lo largo de esta travesía no te ofrecí soluciones, sino grietas, grietas por donde entra la luz que temías, porque a veces no queremos sanar, queremos apenas seguir funcionando, pero tú elegiste algo más valiente. Elegiste mirar de frente el abismo suave de tu propia historia, elegiste sentir lo que otros callan, elegiste recordar, y ahora ya no hay marcha atrás. Porque quien toca su verdad, aunque sea por un instante, ya no puede vivir en el artificio sin dolor. Lo cotidiano comenzará a temblar. Las palabras comunes perderán su sabor. Las relaciones vacías dejarán de tener sentido. No porque estés roto, sino porque estás volviendo a ser completo, íntegro, desnudo de roles, vivo. Freud dijo que el yo no es señor en su propia casa,
Quizás ahora, al final de esta experiencia, entiendas lo que eso significa, pero hay una belleza ahí, una libertad oculta. Porque cuando dejas de controlar, comienzas a escuchar los ecos de lo que ha sido negado, los susurros de lo que quedó suspendido en el tiempo, y entonces dejas de sobrevivir para comenzar a vivir. No necesitas hacer grandes cambios externos, solo uno interno, dejar que lo sentido tenga lugar. Que el niño que dormía ya no sea sombra, sino guía, porque él sabe cosas que tú olvidaste. Él sabe dónde pulsa tu alegría más pura, y si le permites que te lleve, te conducirá de vuelta a lo que viniste a buscar en esta vida: pertenencia, verdad, integridad. Esta no es una despedida, es una convocatoria, un llamado silencioso que ahora pulsa en ti. Quizás aún no sepas nombrar lo que ha sido tocado, pero sabrás reconocerlo cuando vuelvas a sentirlo, en una memoria súbita, en un gesto espontáneo, en un momento de ternura inesperada contigo mismo. Y ahí, sí, sabrás que la infancia ha despertado. Y si sentiste, aunque sea por un instante, que esta experiencia tocó algo real en ti, no lo guardes. Compártelo. Coméntalo. Suscríbete no como quien sigue un canal, sino como quien decide formar parte de una verdad colectiva que ya no puede seguir dormida. Porque al hacerlo, no solo te acompañas a ti mismo, acompañas a muchos más a recordar.